Estamos grabando nuevamente. Bienvenidos a esta nuestra cuarta semana, ¿verdad? Nuestra sesión de nuestro curso de Dirección y Organización de Empresas. ¿Ok? El día de hoy, como ustedes ya saben, vamos a un tema bastante importante que es liderazgo y organización. Vamos a compartir la pantalla. ¿Ok? Ok, a ver, un segundo, por favor. Vamos a... Vamos a
Ok, ahora sí, estamos nuevamente. Al parecer el problema que tuvimos era de conexión del Meet. ¿Sí? Vamos a presentar entonces nuestra pantalla. Correcto, ahora sí se está viendo. Ya no tenemos ningún inconveniente, ¿sí? Ok, perfecto. Entonces, como les iba indicando, el tema que nos reúne nuevamente en esta cuarta semana es el tema de liderazgo y organización. Estoy generando en la pantalla las varias imágenes de distintos personajes, vale decir, estos personajes tienen una trayectoria diferente, ¿verdad? Vienen de diferentes sectores, pero en realidad todos ellos tienen algo definitivamente en común. Obviamente todos son líderes, pero hay características más allá del tema de liderazgo, alineadas al tema de liderazgo, que son comunes. Una de ellas podríamos mencionar que son personajes que inspiran a las personas, ¿verdad? Esa es una de las características principales, ¿sí? Y casualmente esta característica nos va a indicar una de las características de un tipo en específico de liderazgo, ¿ah? Porque no todos los líderes generan inspiración, ¿verdad? Si vamos de izquierda a derecha, tenemos a Mandela, a Andrés Avelino Cáceres, un personaje peruano, tenemos también a Gandhi, al Papa, bueno, en realidad distintos personajes, y es que podríamos indicar que en definitiva todos son líderes porque se presentan tres elementos en común que lo vamos a ver de inmediato, ¿sí? Esta característica de los tres elementos en común es lo que da forma o da lugar en este caso a lo que es el liderazgo, ¿sí? Siempre manifestamos que el liderazgo es la capacidad de influenciar en un grupo de una persona, ¿verdad? Para que logren sus metas. Y es que aquí estamos hablando ya de tres elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Estamos hablando de, permítanme utilizar el lápiz, ¿sí? Estamos hablando de la influencia, perdón, de la, a ver, de la influencia. Aparentemente tenemos un poquito mal, sigue el problema con el... Bueno, igual, a ver, es el... Aparentemente el problema es con el Meet, no sé, primera vez que me ocurre esto, no está respondiendo. Sin embargo, si continuemos, a ver, estos tres elementos, estamos hablando de la influencia, el grupo y las metas. Con lo cual queremos indicar de que si en un grupo, ¿verdad? No existe uno de estos tres elementos, en definitiva no va a existir lo que se denomina el liderazgo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, influencia, grupo y metas. Con lo cual, quiero indicarles de que nuevamente, si uno de estos elementos estaría faltando, no existiría la figura de liderazgo. ¿Por qué? Porque no puede existir en definitiva un líder si no existe un grupo. Un grupo estamos referenciando a un grupo de seguidores, ¿verdad? Y si el grupo tampoco se afilia, se asocia o se reúne en referencia a metas, obviamente, en definitiva, no existirá, digamos, un propósito para que exista este grupo. Y la influencia es una acción ya bastante personal, en este caso del líder que va a dirigir el grupo. ¿Correcto? Eh, Dentro de lo que se nos propone como liderazgo, ¿verdad? Vamos a tener algunas características también bastante comunes, ¿verdad? Primero, desarrollan una idea y una visión, influencian a otros para que imiten su propio comportamiento y esto es una característica propia de los líderes que toman decisiones en los momentos más difíciles, ¿no? El líder es el número uno, el que sale adelante en situaciones bastante complicadas y la principal característica es que un líder no se va a quedar inactivo en situaciones complicadas.
Por eso es que se dice que los líderes toman decisiones acerca de las personas y recursos, que son los temas más críticos en situaciones complicadas o difíciles, ¿sí? Y viven los valores que soportan la idea y visión que van a proponer en definitiva al grupo, ¿sí? Voy a regresar a esta imagen y José Antonio, ¿cómo estás, José Antonio? Buenas noches, ¿me escuchas? Voy a pedirte que Sí, sí, ingeniero, lo escucho. me ayudes con la participación en esta sesión, ¿sí? Y José Antonio, quería hacerte una pregunta. Tenemos aquí este abanico de personajes, ¿ok? Y dime, ya hemos hablado de las características que como líderes, digamos, tienen en común, pero obviamente tú seguramente has detectado alguna diferencia también entre ellos, ¿verdad? En todo caso, indícame si tú eh, sientes, digamos, particular admiración o aprecio por alguno de estos líderes. En todo caso, si tuvieras que escoger uno de ellos. Bueno, desde mi punto de vista, escogería a Gandhi, ¿no? A Gandhi, Sí. correcto. Y bueno, la particularidad de Gandhi como líder es que ha tenido, digamos, un liderazgo muy diferente a los líderes tradicionales, ¿verdad? Él empezó, digamos, a generar una independencia de su pueblo partiendo de la base de una protesta pacífica, ¿verdad? Pero volvemos a entender que existe también el poder de influencia. ¿Cuál es la característica de Gandhi que destacarías, José? De la manera que influye, ¿no? En las personas por su forma de expresarse, sus Correcto. mensajes que deja en el camino, Y dime, ¿consideras que el liderazgo de Gandhi prevalece en el tiempo a pesar de que él no esté? por supuesto, claro que sí. Exacto. Entonces, esa prevalencia en el tiempo del liderazgo de Gandhi nos habla definitivamente de una influencia marcada, ¿verdad? Y no solo en el grupo de seguidores de aquel momento, sino que estamos hablando ya que ese liderazgo y esa forma de influir en las personas incluso ha formado parte ya de una cultura, ¿verdad? En India se habla mucho de Gandhi y bueno, la hija de Gandhi particularmente ha generado también, digamos, una labor en base a lo que su padre ha dicho, ¿no? Pero yo creo que con lo que tú mencionas, en definitiva, queda marcado, digamos, la influencia que ha tenido Gandhi en su cultura. ¿Okay? Entonces, pasemos a revisar algunos otros aspectos, ¿sí? De aquí en adelante, en general, para todos. Vamos a revisar algunas teorías de liderazgo, las principales, las más importantes, con un objetivo en especial. Y por favor tengan atención que este objetivo es el que ustedes, estudiantes, puedan establecer la brecha que existe entre la posición actual que tienen y, digamos, una situación de liderazgo futura o una situación de liderazgo actual mejorada. Es decir, vamos a ir revisando ciertas características que tienen los líderes en función a cada una de las teorías y por favor vayan ustedes de manera personal tomando nota de alguna de las brechas que necesitarían cubrir, que hacia la parte final, ¿okay? Vamos a hacer una revisión en función a esas brechas que ustedes han podido detectar, ¿correcto? Miren, el primer estilo, la primera teoría de liderazgo, de manera tradicional, clasificaba el estilo de liderazgo en tres categorías, digamos, ¿no? El líder laissez-faire, que es un líder que básicamente delega y evita intervenir, salvo sea necesario. ¿No? Es un líder que, en otras palabras, viene siendo un facilitador, ¿verdad? Y esto se ve en muchas compañías, básicamente es una persona que coordina, facilita y hace que cada una de las personas especialistas en el tema, ¿correcto? Pueda, en este caso, desarrollar su trabajo y con esto buscar la eficacia de los objetivos del grupo.
¿Sí? Este es el clásico formato de líder laissez-faire. Luego tenemos el líder autocrático, ¿sí? El líder autocrático, si bien es cierto, en algunas circunstancias la compañía o la empresa puede proveerle, digamos, un poder de manera formal, muchas veces los líderes autocráticos no tienen, digamos, una delegación formal de autoridad, como podría ser, digamos, en una situación inicial un líder de un sindicato, ¿sí? Que, digamos, un poco va forzando las situaciones y esto no digamos que es bueno ni malo, sino que es producto de las mismas circunstancias, en el sentido de que se busca generar un consenso e influir en las personas para generar algún tipo de decisión. Pero también tenemos el líder democrático. ¿Cómo es el líder democrático? ¿Eh? El líder democrático es aquel líder que influye, entusiasma al equipo. Una de las características es que promueve el diálogo a un nivel más profundo, ¿sí? Pero siempre la decisión final, digamos, a pesar de que exista un consenso, busca que esta decisión final sea tomada por un superior o por una persona que está a la cabeza. En este caso, viene siendo el líder. ¿Sí? Entonces, miren, este es el esquema tradicional de cómo es que se han visto, digamos, los diversos estilos de liderazgo. Entonces, a continuación vamos a ver otros enfoques que, digamos, que en la actualidad tienen, se abordan de mejor forma, y a estos nuevos enfoques se le llaman enfoques de liderazgo emergentes, ¿correcto? Y aquí me gustaría, pues, hacerles una pregunta. Estamos ya con Yanina también. Hola Yanina, buenas noches. ¿Me escuchas? ¿Cómo estás, Yanina? A ver, espero que estés bien con el audio. ¿Eh? Hola. Ok. Entonces, nada, pensemos en una pregunta. A ver si José Antonio puedes ayudarme, digamos, analizando y desde tu punto de vista respondiendo esta pregunta que luego la vamos a solucionar. ¿Sí? Y la pregunta es la siguiente: si los líderes nacen o se hacen. ¿Cuál sería tu opinión, José Antonio? ¿Qué dices? ¿Los líderes nacen o se hacen? ¿Me escuchas, José Antonio? Hola. Disculpe, ingeniero, no le Sí, escuché, estaba distraído. estás con el micrófono en mute. Sí, José Antonio, te consultaba si bajo tu punto de vista tú considerabas que los líderes nacen o se hacen. ¿Cuál sería tu opinión? Bueno, yo pienso que se hacen, ingeniero. Correcto. Y hacia ahí es que vamos a apuntar con las siguientes teorías, José Antonio, en el sentido de que todos estamos llamados a ser líderes. Si bien es cierto, de manera natural, algunas personas es probable que tengan, digamos, algunas condiciones ya propias del perfil de un líder, pero en definitiva todos estamos llamados a ser líderes, y casualmente esos puntos que ustedes van a digamos, a detectar como brecha, ¿ven? Y que luego deberíamos nosotros generar un plan de acción para superarla, ¿sí? Van a hacer que nosotros podamos ya, digamos, hacernos de un estilo de liderazgo. ¿Cuál es ese estilo de liderazgo? Hacia la parte final vamos a revisarlo también, ¿no? ¿Okay? Entonces, vayamos revisando la primera teoría de liderazgo, que es la teoría del liderazgo situacional de Hershey y Blanchard. ¿Qué es lo que nos dice Hershey y Blanchard? Esta teoría, dicho sea de paso, nos va a hablar de cuál es, digamos, la actitud que debería de tomar un líder en una determinada circunstancia. ¿Correcto? Por eso se le denomina teoría de liderazgo situacional. Es decir, un líder va a manejarse de acuerdo a las circunstancias. ¿Okay? Entonces, se plantean básicamente 4 situaciones, y en estas 4 situaciones un comportamiento o digamos un estilo de liderazgo
diferente del líder. Y esto está marcado por dos factores, que lo vamos a revisar de manera inmediata, ¿sí? Quiero que por favor miren todos este gráfico, el que estoy poniéndolo, el que estoy agrandando, ¿sí? Y van a ver ustedes que tenemos un diagrama de 4 cuadrantes, ¿sí? Un diagrama de 4 cuadrantes y en la parte inferior, ¿correcto? Tenemos también una escala en la cual nosotros vamos a detectar el nivel de madurez, ¿sí? Por el momento, dejémoslo ahí. Vamos a irnos a la siguiente diapositiva, donde tenemos más claro, y vamos a agrandar un poquito, donde tenemos más clara esta presentación, ¿sí? A ver. Ok, miren, en principio, el recuadro, la escala que estamos apreciando es la que se encuentra en la parte inferior del gráfico que revisamos hace algunos instantes, ¿verdad? El que se encuentra en la parte inferior, ¿sí? Y es que en este gráfico nosotros debemos de detectar cuál es el nivel de madurez del grupo basado en 4 estados. Estos estados van del M1 al M4, ¿sí? Es decir, el nivel de madurez más bajo es el M1 y nos vamos hacia el nivel más alto, que es el M4, ¿sí? Y esto es basado en 2 factores. ¿Cuáles son esos 2 factores? La motivación y la competencia. ¿Eh? Ojo que vamos a apreciar por aquí algún término que dice incompetencia y por favor no lo interpreten como un término despectivo, sino simplemente como la falta de competencias en una determinada circunstancia, ¿correcto? Miren, estamos en el estado M1. ¿Cuál es la situación en el estado M1? Estamos hablando de un grupo poco motivado o nada motivado, por eso tenemos un símbolo menos, y un grupo nada competente también. Entonces podríamos pensar que el M1 es un grupo definitivamente de madurez muy baja, y si queremos hacer un ejemplo, podríamos pensar en, digamos, un grupo de estudiantes de primer ciclo de una carrera durante las primeras semanas, por decir, ¿sí? Entonces, las características de este grupo de estudiantes va a ser que es seguramente particularmente poco motivado porque no saben cuáles son, digamos, las circunstancias que pudieran encontrar en el desarrollo, ¿ok? Y poco competente porque no han ido adquiriendo todavía, digamos, las competencias propias de la carrera en la que se encuentran, ¿sí? Luego de esta primera circunstancia es probable, ¿ok?, que el grupo empiece ya digamos, a tener experiencia en referencia a cómo se va manejando, digamos, los diversos aspectos en una carrera. Por lo tanto, el nivel de motivación, como es normal, tiende a incrementarse, ¿correcto? Sin embargo, todavía el nivel de competencia es limitado. Podríamos hablar ya de características de un grupo M2, es decir, incompetente, pero motivado o confiable, ¿sí? Luego, si el grupo va mejorando, podríamos pasar ya a un nivel M3, ¿verdad? Donde el grupo ya, digamos, puede ir adquiriendo competencias. Sin embargo, por determinadas circunstancias, particularmente el grupo M3, es un grupo que carece de motivación, ¿sí? Este grupo M3, para generar un ejemplo bastante distinto, podría ser ya en el contexto laboral o en el contexto de las empresas, un grupo de profesionales altamente competitivos, ¿sí?, pero que se encuentran, digamos, en un ambiente o sometidos a un clima laboral muy complicado, por lo tanto, están sometidos a un nivel de estrés que el estado de motivación, digamos, lo tenemos aquí en negativo porque, digamos, no se les está retando, no se les está proponiendo nuevas circunstancias para que puedan desarrollarse. Ese es un ejemplo de un estado M3. Y luego tenemos el estado M4. ¿Sí? Este estado M4 vamos a apreciar que el nivel de competencia es alto, es decir, podríamos pensar en personas que ya han desarrollado las competencias particulares para un sector, una carrera, digamos, en particular, ¿no? Y también son personas que ya tienen un estado de ánimo, digamos, aquí en positivo, con un estado de ánimo sumamente motivado, ¿sí? Entonces,
¿Cómo es que vamos a trabajar con la teoría del liderazgo situacional? En primer término, debemos de identificar en cuál de los 4 grupos o en cuál de las 4 etapas se encuentra el grupo al cual nosotros vamos a dirigir o liderar. ¿Okay? La circunstancia puede ser la siguiente. Imagínense que ustedes, jóvenes, han asumido una posición de liderazgo en una organización. Imagínense una gerencia, no sé, pues de una gerencia de producción. Pónganse en esa situación y ustedes están llegando, están conociendo a, digamos, en principio la organización y están conociendo al grupo sobre el cual ustedes deberían de actuar o dirigir. ¿Correcto? Entonces, en primer término viene el diagnóstico de cuál es el estado de madurez del grupo. ¿Sí? Imagínense que ustedes han llegado a una compañía A1, una compañía top de clase mundial, y encuentran personal que es muy competente, porque han pasado un proceso de selección muy exigente, y también encuentran personas bastante motivadas porque, digamos, el clima laboral se está manejando de buena forma. Entonces, hablaríamos que vamos a dirigir un grupo M4, ¿sí? Y si vamos a dirigir un grupo M4, miren, vamos a irnos nuevamente a este gráfico y luego les comento el siguiente gráfico. En la escala inferior deberíamos identificar dónde se encuentra el M4 y este grupo está totalmente desplegado hacia el lado izquierdo, ¿ok? Y levantamos digamos, una vertical y vamos a interceptar esta curva, la curva que estamos viendo, y definitivamente tenemos el bloque 4. ¿Cuál es ese bloque 4? Es el bloque de delegar. ¿Okay? Ahora, este bloque de delegar, ¿sí? Vamos a encontrarlo con otro nombre o otras características en general, ¿sí? Dependiendo de la traducción de la literatura a la cual ustedes hayan recurrido. Por ejemplo, aquí estamos viendo delegando, ¿sí? Pero, digamos, el bloque 3 habla de compartir, y si ustedes ven, aquí tengo otra imagen de otra literatura, habla de participando, ¿sí? Pero al margen del nombre que se le vaya a poner al casillero, lo que deberíamos de tener en claro es cuál es la forma en que nosotros deberíamos de manejarnos con el grupo, ¿sí? Entonces, hablábamos, ¿okay? De un grupo M4, que obviamente es un grupo motivado y competente, y hablábamos que caíamos en el bloque de delegar, ¿sí? Que bajo la literatura adicional que les estoy mostrando, también podríamos considerar que es un grupo de orientación a la tarea baja, pero de conducta de baja relación. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros como líderes deberíamos de integrarnos a este equipo, ¿okay? Buscando conservar los niveles de motivación, pero sin embargo, al ser un grupo altamente, digamos, competente, muchas veces es probable que las competencias del líder incluso sean menores que las competencias o las especialidades de cada uno de los miembros. En ese sentido, lo que corresponde es que actuemos como facilitador y coordinador de las tareas, ¿correcto? Generando un marco, digamos, de clima laboral que permita que estas personas puedan expresarse, puedan opinar y que puedan, sobre todo, digamos, coordinar algún tipo de labor con diferentes personas. Lo que haremos es simplemente delegar cada una de las tareas que de manera clara va a caer sobre el especialista. ¿Okay? Eso es lo que ocurre. Y revisemos entonces un poquito más cada uno de los cuadrantes. Por ejemplo, el grupo M1 va a caer aquí en el casillero rojo, ¿sí? Que es, digamos, el estilo de dirigir. Entonces, a un grupo poco maduro y a un grupo poco motivado, que es, digamos, el recuadro rojo, el E1, corresponde que nosotros, digamos, prestemos especial atención en la tarea. ¿Qué significa esto? Es decir, que la orientación al detalle de la tarea debería, digamos, ser propio del estilo, es decir, vamos a detallar qué es lo que debe de hacerse y qué es lo que no debe hacerse dentro de cada una de las tareas y funciones. Deberíamos de tener un seguimiento
digamos, muy cercano, con la intención de generar, digamos, aprendizaje en cada una de las personas, pero sobre todo, dado que son personas de poca expertise, orientarlos en cómo deben de manejar, ¿sí? Por lo tanto, la labor que nosotros deberíamos de tener como líderes es de dirigir y acompañar, ¿sí? Y acompañar sobre todo porque la poca expertise podría poner o dilatar, digamos, el cumplimiento de los objetivos, ¿no? Aquí hay que ir marcando cómo es que se va, digamos, logrando los objetivos, y eso incluso utilizar alguna metodología que sea bastante gráfica, como podría ser una metodología Kanban, por ejemplo, ¿sí? ¿Okay? Entonces, llegamos al siguiente bloque, que es el bloque número 2, que aquí se habla como un bloque de alta tarea, conducta de relación, de alta relación, que no es más que el bloque M2, que es incompetente, pero motivado y confiable. Aquí hay que aprovechar, ojo, la motivación que tienen las personas, las ganas de aprender, las ganas de hacer, pero obviamente los está limitando a este grupo el nivel de competencias que tienen, ¿sí? Por lo tanto, aquí se debe trabajar mucho en el persuadir, es decir, hacer que las personas actúen, ¿ok? Aprovechar ese nivel de motivación que tienen, pero a la par tenemos que complementar, obviamente, con capacitación y desarrollo para que el grupo pueda manejarse de manera adecuada, digamos, de cara a los objetivos que nosotros estamos pretendiendo, ¿correcto? Luego tenemos el grupo M3, ¿sí? Y M3 habla de compartir. Ojo que el grupo M3, miren, es un grupo competente, pero no motivado. Quizás sea el grupo, uno de los grupos más complicados de dirigir, porque nos vamos a encontrar con personas a las cuales es poco lo que le podamos enseñar, porque son personas muy capaces y especialistas en lo que hacen. Sin embargo, de manera común se suele tener, digamos, mucha apatía en este grupo. Y digamos, esa apatía es lo que va a generar o va a ser el principal enemigo de que nosotros podamos actuar o influir en este grupo. Por lo tanto, lo que deberíamos de generar aquí es un nivel de participación en cada uno de los integrantes para que vayan soltándose primero, trabajar en lo que es el marco del clima, el clima laboral, ¿sí? Hacerles saber que son personas capaces en lo que hacen, pero definitivamente las circunstancias o el marco de trabajo es un marco que hay que conversarlo con ellos para consultarle y preguntarles qué es lo que desean cambiar, ¿no? O sea, no hay mucho que enseñarle a estas personas, pero sí hay que generarles las condiciones para que puedan desarrollar esas. Pero también invitarlos a compartir, ¿okay? Y obviamente el grupo 4 que ya lo hemos conversado. Yo estoy dejando, como ustedes saben, siempre información en las diapositivas, y aquí tenemos un nivel de detalle mucho mayor, donde incluso estamos trabajando este diagrama con un doble eje, es decir, en el eje X estamos hablando de la orientación a la tarea como información adicional y también la orientación a la relación en el eje Y, si es baja o si es alta, y eso es algo que hay que tenerlo en consideración, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, continuemos. ¿Cuáles son las implicancias que tiene esta teoría de liderazgo situacional? En primer término, es una teoría que es fácil de entender, ¿sí? Fácil de entender, y lo que debemos es simplemente de diagnosticar cuál es la situación, ¿ok? Debemos de saber cuál es el nivel de madurez de los seguidores. Y obviamente este estilo debe de cambiar o ajustarse a las situaciones. ¿Por qué pongo especial énfasis en esta última frase, ¿no? Que deberíamos de ajustar a las situaciones? Porque durante todo el proceso que tengamos de manejo de un grupo, el grupo definitivamente cambia y o evoluciona. Es decir, van a haber nuevos integrantes, nuevas personas que van a adicionarse al grupo. Por lo tanto, si es un grupo
digamos, en el cual ya el porcentaje de personas que ha ingresado en el tiempo es representativo, es probable que ya, digamos, cambie el nivel de madurez del grupo. Y además, porque el grupo en el tiempo va sometiéndose a nuevas situaciones, por lo tanto, el estado de motivación del grupo es probable que cambie. Así que deberíamos de forma temporal o forma constante o periódica ir determinando cuál es digamos, el nivel de madurez del grupo o actualizando el nivel de madurez del grupo, en definitiva, para optar por una nueva, digamos, forma de dirigir, basado siempre en el diagrama de 4 cuadrantes que ya hemos revisado, ¿sí? Entonces, esto es una teoría muy fácil de entender, muy fácil de aplicar, pero siempre va a pasar porque ustedes se den el tiempo de diagnosticar y generar cuál es el nivel de madurez del grupo y no actuar, digamos, antes de esta etapa de análisis, ¿sí? ¿Okay? Luego tenemos un siguiente modelo de liderazgo, que es el modelo de liderazgo de Brum y Yago, ¿okay? Y este modelo de liderazgo, que es un modelo de liderazgo revisado, nos habla mucho de que el líder es participativo y fomenta, digamos, la participación del grupo. Hacia eso es que va apuntando, ¿sí? Y quiero un poco, antes de regresar a esta imagen principal, ¿sí?, indicarles que este es un modelo racional. Este es un modelo racional utilizado por los líderes, y el nivel de decisión va, digamos, se va a tomar en función a, digamos, a esta segmentación de estilo de liderazgo que nos indica Brum y Yao, ¿sí? El primero, miren, es el liderazgo autocrático. Y aquí se le denomina el tipo de liderazgo A1, ¿ok? Donde el líder, obviamente, es el que toma la decisión, ¿sí? Y utiliza la información disponible solamente por el líder. ¿Qué significa esto? Que el líder no se preocupa por informarse sobre qué es lo que piensan las demás personas del grupo. Es decir, no pide opiniones, no pide puntos de vista, lo cual puede ser contraproducente, ¿ah? Si es que no sabemos cuál es, digamos, el punto de vista de los seguidores, si es que estamos actuando de una manera adecuada. Aquí, ¿ok? El líder, obviamente, es el que toma la decisión en el autocrático 1. Luego, hay un tipo de liderazgo que es el autocrático 2, ¿sí? ¿Cómo es este tipo de liderazgo autocrático 2? Miren, aquí, primero, el líder sí se preocupa por solicitar información a los miembros del equipo, pero no expresa en específico para qué está solicitando algún tipo de información, ¿ok? Le preocupa, sí, tener más información para poder tomar algún tipo de decisión, ¿ok? Pero no comparte digamos, el fin de obtener esa información, ¿ok? Esta información, en cierto modo, le ayuda a definir una situación, pero no de manera completa o concreta. Y tampoco se generan alternativas para alguna elección final. Por lo tanto, aquí en el autocrático 2, el líder sigue tomando la decisión final con algo de información adicional. Luego tenemos el consultivo tipo 1, ¿sí? Como su nombre lo dice, aquí sí ya el líder se preocupa por tener información de parte de algunos individuos del grupo, es decir, lo hace de manera individual, uno a uno, va de cierta forma testeando, preguntando, consultando a algunos miembros, sobre todo a los más influyentes, luego de él en el grupo. No reúne al grupo, no, digamos, nunca existe esta reunión en la cual se vayan a compartir algunos aspectos de lo que preocupa sobre una decisión. Y sin embargo, aquí, a pesar de ser consultivo, siempre este líder, el consultivo 1, sigue tomando la decisión final. ¿Okay? Luego tenemos el consultivo 2. Aquí la situación, digamos, a nivel de consulta va mejorando, es decir, hay un grupo, hay una discusión ya propia del grupo,
se solicita al grupo, digamos, ideas, sugerencias en referencia al problema o a la situación en la que hay que tomar decisión, pero el líder consultivo 2, aún a pesar de ello, sigue tomando la decisión final. Entonces, este es un esquema, el consultivo 2, que se presenta mucho en las instituciones armadas, ¿verdad? Sobre todo, un ejemplo puntual podría ser cuando, digamos, el líder del equipo, en este caso el oficial a cargo, llama a los demás oficiales o suboficiales, les pregunta, expone una situación, obviamente expone una situación, y consulta y pregunta sobre cómo ellos afrontarían esa situación, ¿ok? Siempre hay sugerencias muy especializadas, ideas que se van tejiendo, pero la decisión final de cómo se va a actuar la va a tomar el oficial de mayor rango, ¿ok? Siempre tomando en consideración las ideas y las sugerencias, sí, pero obviamente el consultivo 1, en este caso, toma la decisión final, es responsable, se hace responsable de esta decisión final. Aquí ya existe un nivel de responsabilidad funcional incluso, que hace que asuma los pros y los contras de esta decisión. Luego tenemos el último tipo de líder que nos habla, del cual nos habla Brun y Yago, que es el grupo 2 o el G2. ¿Okay? Aquí hablamos de un liderazgo más abierto, y ojo que este estilo de liderazgo, el G2, ya el líder no es el que toma la decisión final, ¿ok? Pero sí influye sobre la decisión final. Es decir, se junta al grupo, se debate, se proponen ideas, se solicitan ideas, se generan alternativas, ¿ok? Y el líder tipo G2 es un líder que busca generar consensos, es decir, la tarea principal es modelar un consenso, gestionar, digamos, que digamos, esta propuesta sea asimilada o asumida por los integrantes del grupo, y aquí es donde se ve y se expresa el gran poder de influencia del líder. Es decir, el líder va generando, el tipo G2 va generando este camino, ¿ok? Para que finalmente el grupo, ¿ok? Pueda, digamos, tomar una decisión que no siempre necesariamente es a la que el líder apunta, pero tiene mucha influencia, tiene mucho, digamos, de lo que el líder, en este caso, bajo este moldeo del consenso, ha propuesto, ¿correcto? Así que la decisión final es una decisión de grupo, ¿ok? Es una decisión de grupo donde definitivamente es muy claro la influencia que ha ejercido el líder sobre esa decisión final, ¿sí? Entonces, vamos a regresar aquí. Es lo que nos plantea Brun y Yago, es decir, que el nivel de participación en el grupo y la forma en cómo hace participar al grupo, el líder va a definir la forma en cómo, digamos, actúa el líder. ¿Okay? Ahora, el tipo de estos 5 tipos de liderazgos que nos plantea Brun y Yago, definitivamente apuntan a un modelo que es racional, como ya lo venía indicando con anterioridad, ¿sí? Ahora, depende mucho de las circunstancias, depende mucho del contexto, para que uno de estos estilos pueda ser, digamos, aplicado por el líder, ¿correcto? Tiene mucho que ver el tema de la organización en la que se encuentra, el tipo de, digamos, de personas que se va a dirigir en definitiva, pero particularmente se estila que, digamos, bajo un nivel de madurez se pueda llegar a un tipo de liderazgo G2, ¿sí? Donde, como ya indicamos con anterioridad, se ejerce influencia en el grupo para que se pueda tomar una decisión colectiva, ¿sí? Vamos entonces ahora con el siguiente tipo o estilo de liderazgo, ¿sí? Ya bajo un enfoque emergente, esto es algo que actualmente ya
se viene manejando, vamos a encontrar tres tipos de estilo de liderazgo, ¿sí? Mucho se habla del estilo de liderazgo que está en la cima de la pirámide, que es el estilo de liderazgo transformacional, ¿correcto? Y vamos a ver las características, porque es el estilo de liderazgo más completo y es el estilo de liderazgo que, por ejemplo, a nivel de escuelas de negocio, a nivel de institutos castrenses, militares, y en general es el modelo que se está buscando, digamos, como parte de los líderes que van formando, ¿correcto? Sin embargo, tenemos el líder carismático y el líder transaccional también, ¿sí? Vamos a entender un poquito de qué se trata el liderazgo transaccional. Vamos a empezar por la base de la pirámide. Mire, el liderazgo transaccional se basa en la relación de procesos de intercambio, ¿sí? Cuando hablamos ya de intercambio, esa palabra intercambio hace referencia a transacciones, ¿correcto? Y aquí, digamos, estas transacciones que van a existir buscan un beneficio mutuo para todos los integrantes del equipo, para todos los integrantes del grupo, el cual obviamente tiene un líder, ¿sí? Entonces, transacción, beneficio mutuo, son palabras que debemos de vincular a este estilo. Aterricémoslo en un caso puntual en el cual ustedes puedan, en definitiva, identificar, ¿correcto? Imagínense eh, un sindicato que recién, digamos, de manera, digamos, inicial se están juntando y se juntan por una necesidad que es propia de, digamos, de un grupo de trabajadores, que son reivindicaciones, ¿verdad? Entonces, ese beneficio mutuo que están, digamos, buscando es las reivindicaciones del tipo laboral, ¿correcto? Y bajo algún tipo de transacción que la patronal, en este caso, vaya a ceder hacia, digamos, el grupo de trabajadores o colaboradores. ¿Ok? Entonces, puntualmente se reúnen con un líder, que podría ser un líder sindical muy básico, ¿no? Porque hay líderes sindicales que podríamos considerarlo también en diversas escalas, ¿sí? Pero pensemos un líder sindical muy básico, en el cual esté proponiendo que el grupo se una, que el grupo empiece a trabajar, que el grupo accione, pero basado en la necesidad que tiene el grupo, ¿sí? Pensemos que una de las necesidades sea, digamos, un ajuste, un reajuste a nivel salarial. Entonces, esto es lo que motiva o mueve al grupo a actuar, ¿sí? Es decir, cuando esta transacción, el patrón, la patronal, digamos, puede conceder este beneficio salarial, ¿ok? Básicamente podría dejar al grupo sin digamos, un punto de unión en el grupo, ¿verdad? Quiero que se entienda eso porque ha sido simplemente a nivel transaccional y no hay temas de fondo como metas, como una visión de grupo, ¿ok? Y es probable que una vez conseguidos los beneficios, el grupo, digamos, deje de juntarse, por decir, y deje de trabajar, ¿sí? Luego pasamos al siguiente nivel de la pirámide, ojo, estamos hablando ya del liderazgo carismático. Y aquí hay alguna figura muy que suele llamar la atención, ¿no? Que es el carisma del líder como parte de su personalidad. Es decir, es un líder que en su forma de comunicarse, básicamente la facilidad de palabras que tiene que llegar a las personas, existen dentro de la comunicación, lo que las metas establecidas. En otras palabras, el líder carismático regularmente da
el objetivo. Ok, a ver, parece que la señal está fluctuando, disculpas. Parece que aquí en la zona o es el Meet, no he tenido tantos problemas en alguna oportunidad. Igual voy a compartir nuevamente la pantalla, ¿sí? Y vamos a continuar. ¿Me confirman, por favor, que se me escuche? Les voy a agradecer. ¿Si se me está escuchando el audio? Ok, perfecto, gracias. Ok, continuemos a ver. Entonces, estamos hablando de liderazgo carismático y me gustaría generar un ejemplo de liderazgo carismático. Por ejemplo, una persona que tenía muy buenas cualidades de comunicación, y es que también hay que diferenciar que existe la figura del liderazgo tóxico, ¿eh? Que lo vamos a conversar luego, ¿no? Por ejemplo, Hitler era una persona que se caracterizaba, ¿por qué? Por su habilidad de comunicación, por su habilidad de motivar a las personas, quizá con fines malos o metas malas, pero finalmente calza en un esquema de liderazgo. Seguramente es un liderazgo tóxico, ¿sí? Pero, digamos, cumple con estas características puntuales, ¿sí? Muchos de los líderes políticos, ¿sí? También tienen, digamos, características de liderazgo carismático, ¿sí? Sin embargo, si es que queremos seguir ascendiendo en la pirámide, podríamos estar hablando ya de liderazgo transformacional. Y acá hay una característica que no se ve en los demás tipos de liderazgo. ¿Cuál es esa característica? Estamos hablando de que el líder tiene una visión que es la que propone al grupo, pero no es una visión sencilla, sino estamos hablando de una visión de cambio, ¿sí? Es decir, una visión de cambio que prevalezca en el tiempo sobre una determinada circunstancia o contexto, y es la que transmite al equipo. Es decir, lo que busca es que las circunstancias o las situaciones cambien a pesar de que esto se pueda dar en el largo plazo, ¿sí? Y algunas de las características del liderazgo transformacional es, miren, primero que establece vínculos directos de confianza con su equipo. Es decir, se preocupa por trabajar en lo que son los niveles de confianza, ¿sí? Mientras que en los demás estilos, la confianza era, digamos, digamos, era una confianza basada prácticamente en la palabra de lo que decía el líder, ¿ok? Aquí el líder tiene que dotarse de una solvencia moral, por decir, para que mediante sus actos pueda generar confianza, es decir, que los seguidores puedan confiar porque ven que el líder exactamente está haciendo lo que pregona o lo que dice, ¿sí? Así que se preocupa por fortalecer esos niveles de confianza y muchas veces empodera, ojo con este término, empodera a las demás o a los demás miembros del equipo, buscando incluso generar nuevos cuadros que puedan ayudarlo a soportar este esquema de liderazgo, ¿sí? ¿Qué más? Otra de las características fundamentales es que la motivación no es solamente en un momento en el tiempo, sino va a darse de manera permanente. Es decir, va a optar por tener los niveles de motivación al tope en todo momento, ¿okay? Y estos niveles de motivación no deberían de descender porque mucho de lo que vaya a hacer el grupo va a depender de la motivación. Recuerden que ya lo tratamos en anteriores ocasiones, ¿no? En la motivación viene siendo aquel motor que va a hacer que las personas, ¿ok?, vayan más allá de lo que regularmente se puede, ¿sí? ¿Okay?
Pero también los líderes promueven el crecimiento de los seguidores y el crecimiento a nivel intelectual. Es decir, se preocupan porque los seguidores puedan desarrollar ese estilo de pensamiento en el cual incluso pueda llegar a cuestionarse las cosas que se están haciendo o, digamos, se tienen como visión, como parte, digamos, del grupo, ¿correcto? Ahora, digamos, se hace esto porque el equipo y el líder confía de que lo que se está haciendo es lo correcto, ¿verdad? Si no fuera lo correcto, es muy difícil que el promover, digamos, la estimulación intelectual pueda desarrollarse. Por lo tanto, estos procesos de liderazgo transformacional tiene que tener una visión que es sólida, una visión sólida en el tiempo. Y que, digamos, cuando vaya a ser cuestionado por los seguidores del grupo, por los seguidores o por los integrantes en general del grupo, esta sea lo suficientemente sólida para que pueda prevalecer, ¿sí? Y ya lo mencionamos hace algunos instantes, pensemos en este proceso de liderazgo transformacional como un proceso de largo plazo, que es un proceso de crecimiento para el líder y para todos los seguidores. Así que estas son, digamos, un poco las características que tiene el liderazgo del tipo transformacional. Y aquí en esta diapositiva, que también la dejo y la tienen ustedes ya en el aula virtual, vamos a ver algunas diferencias entre los tres estilos que acabamos de hablar bajo el enfoque emergente. Miren, tenemos tres etapas acá. Primero, establecer la visión, ¿sí? La visión y misión del equipo. Entiéndase visión como aquello que quiere y desea ser el equipo, es decir, la visión va a apuntar el norte, hacia dónde va y hacia dónde se dirige el equipo, y la misión como algo importantísimo, como aquello que determina qué es lo mejor que sabe hacer el equipo y es aquello que le va a dar éxito, ¿correcto? Así que visión y misión va a generar el marco para que el equipo o el grupo pueda tener, digamos, claridad de propósitos, ¿sí? Luego, en una siguiente etapa, hay que formular las estrategias. ¿Para qué formulamos las estrategias? Para el cumplimiento de esa visión, ¿verdad? Entiéndase que las estrategias son el camino que nosotros debemos de transcurrir, debemos de, digamos, de caminar para que de la situación en la cual estamos hoy día podamos llegar a esa situación sobre la cual estamos expresando que es nuestra visión, ¿verdad? Así que estas estrategias deben ser compartidas con todo el grupo para que permita ser implementadas. Hasta ahí estamos hablando del trabajo de líder transformacional, ¿sí? Hay una característica adicional, Hay una característica adicional, que es el implementar, ¿correcto? ¿Ok? Y es que, si es que pensamos en un liderazgo transaccional, ¿sí? En el liderazgo transaccional, ustedes están viendo, simplemente el líder se va a preocupar de implementar, es decir, no se preocupa por estrategias o tiene estrategias de muy bajo nivel y no se preocupa por proponer al grupo y que el grupo tenga propósito, es decir, la visión y la misión, ¿correcto? Entonces, ahí queda marcada ya las diferencias que existen a nivel, digamos, de del estilo de liderazgo bajo un enfoque emergente. ¿Okay? Entonces, vamos a llegar a este punto en el cual vamos a describir las características que debería de tener la excelencia de un liderazgo, ¿no? En función, en general, esto es transversal bajo cualquiera de las teorías o de los enfoques que ya hemos visto en cuanto a lo que es liderazgo. Si pensamos, ¿okay?, en excelencia de liderazgo, debería de tener digamos, es una flor con los pétalos, cada uno de los pétalos tiene una característica, ¿okay? Y yo los invito a ustedes, vamos a revisar pétalo por pétalo, para que ustedes puedan ir marcando de manera individual, ¿ok? Si ustedes tienen esta competencia, y si no la tienen, por favor,
sería una de las brechas que deberíamos de ir superando en el tiempo. Por lo tanto, deberíamos de ir proponiendo de manera personal, generar un plan de desarrollo. Esto se le llama un plan de liderazgo, en el cual propongamos algunas actividades para dotarnos de esta competencia, ¿sí? Partamos de la primera, ¿okay? Vamos en sentido horario desde las 12 hacia adelante. Capacidad de comunicación. En definitiva, un líder tiene como una de sus herramientas principales la capacidad de comunicarse, es decir, de hacer llegar ese mensaje, ¿ok? De manera completa hacia los receptores y que los receptores puedan entender en su verdadera dimensión para que ellos puedan reflexionar y de esta manera, bajo la reflexión, el líder pueda influir en cada uno de los seguidores. Influir, lamentablemente, puede ser de manera positiva o negativa, ¿no? Y le digo lamentablemente porque muchos de los líderes, y sobre todo los líderes tóxicos, aprovechan su capacidad de comunicación, ¿ok? Para influir en un grupo que seguramente no tiene desarrollado aún o no tiene un nivel de competencias intelectuales muy desarrollado y puede dejarse llevar. Así que el impacto que puede tener esta capacidad de comunicación puede ser positivo o negativo, ¿no? Simplemente quiero dejar con ustedes, digamos, de manera concreta que es una de las competencias que nosotros debemos de desarrollar. Así que, como profesionales, van a dirigirse ustedes constantemente a diversos grupos de personas, ¿sí? Y esa competencia, las habilidades de oratoria, las habilidades de comunicación, que la vamos a tocar en el siguiente capítulo del curso, habilidades de comunicación efectiva, son competencias que son muy marcadas en los líderes, ¿no? No conozco, créanme, un líder que adolezca de una capacidad de comunicación, ¿sí? Así que esto sí o sí siempre va a estar marcado, ¿sí? Luego vamos girando hacia la derecha, hablamos de la capacidad de planificación y visión. Esto consiste en darle propósito al grupo, ¿sí? Y la planificación es aquella capacidad que tiene que tener un líder de fomentar, digamos, en su mente distintos escenarios de situaciones que pueden ocurrir, ¿correcto? E implementar una serie de estrategias que te permita salvar esa situación, ¿sí? Y siempre tengan presente que va a existir una visión que tiene que tener el grupo, ¿sí? Vuelvo a repetir, la visión tiene que responder a una pregunta. ¿Qué es lo que desea llegar a ser el grupo? Esa es la pregunta que debe responder la visión. Así que hay que dotarle de propósito al grupo y esa es función del líder. ¿Okay? Luego vámonos a al siguiente pétalo y nos habla de iniciativa e innovación, ¿sí? El líder, de manera natural, en los albores de la humanidad, digamos, imagínense cómo se identificaba a un líder. Se identificaba a un líder porque de manera, digamos, en los albores de la humanidad, ¿no? Donde digamos, la raza humana recién estaba, o la especie humana recién estaba empezando a consolidarse y existían muchas amenazas de manera exterior, ¿sí? El líder lo que hacía era salir adelante para defender al grupo, incluso a costa de lo que podía significar su vida, ¿no? Y a esto muy claramente se le conoce como los líderes alfa, ¿no? O sea, líderes con iniciativa de proteger al grupo, ¿sí? Pero también no solamente es la iniciativa, sino que hay que dotarlo de lo que es el concepto de innovación, es decir, pensar fuera de la caja, ¿sí? Proponer situaciones distintas o puntos de vista distintos a las situaciones que en un determinado momento está viviendo este colectivo, ¿verdad? Así que esos diversos enfoques va a permitir que, digamos, el grupo pueda pensar también de manera diferente. Y aquí mucho de innovar, por favor, ¿sí? Luego, en el cuarto pétalo estamos hablando de toma de decisiones,
¿sí? Definitivamente, las decisiones que toma un líder deberían ser decisiones pensadas, decisiones maduras, es decir, basarse en algún proceso o bajo alguna herramienta para que de forma ordenada y sistemática pueda, digamos, tomar decisiones, ¿no? En el siguiente capítulo, o cerrando el cuarto capítulo de nuestro curso, nosotros vamos a tocar puntualmente este tema, que es el tema de toma de decisiones, y vamos a proponerle un modelo sobre el cual ustedes, es un modelo natural de toma de decisiones que ustedes podrían optar para que puedan, digamos, optimizar la toma de decisiones. Hay diferentes herramientas, pero vamos a proponer una. Simplemente quiero en este momento mostrar la importancia de lo que significa tomar buenas decisiones, ¿sí? Y es que en general somos resultados, como personas, somos resultados de las decisiones que tomamos. Si de manera general tomamos buenas decisiones, ¿ok? Incluso a nivel profesional tomamos buenas decisiones, el resultado que nosotros vamos a tener, obviamente va a ser un saldo positivo. Pero si las decisiones son malas, en definitiva, ¿ok? Vamos a encontrarnos en situaciones bastante complicadas, ¿sí? Luego, estamos hablando ya del siguiente pétalo, dirección de equipos. El gestionar personas, el gestionar equipos, el gestionar, y veníamos indicándolo, recuerden, en nuestra primera unidad, todos los seres humanos somos diferentes, tenemos características que nos hacen diferentes porque somos producto de las vivencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, y eso, digamos, determina cómo nosotros reaccionamos ante determinadas circunstancias. Así que las personas son sumamente complejas, ¿ok? Pero hay que dirigir estos equipos en función, o hay que dirigir personas en función a aquello que los vaya a motivar. Recuerden que trabajamos también lo que era las teorías de motivación, dentro de ello la escala de lo que es la pirámide de Maslow, ¿no? Esto nos puede ayudar para determinar cuál es la motivación de cada uno de los miembros del equipo y alinearlos en función a los objetivos que buscamos conseguir como grupo. ¿Sí? Así que básico y fundamental, saber dirigir personas. Hablamos también de la autoeficiencia, ojo, como siguiente pétalo, y es que la autoeficiencia, ¿sí?, va a determinar cómo nosotros hacemos uso de los recursos. Recuerden que eficacia viene de cumplir objetivos, ¿sí? Cumplir objetivos, mientras, digamos, cumplamos más objetivos, nosotros somos más más eficaces. Y sin embargo, la eficiencia hace referencia como foco al buen uso de los recursos para llegar al cumplimiento de los objetivos, en este caso de la visión, ¿sí? Y particularmente un líder debe de saber utilizar los recursos de manera adecuada, porque además los recursos son escasos, ¿verdad? En muchas situaciones nos vamos a encontrar con limitaciones del uso de recursos. Por lo tanto, si un líder sabe, digamos, gestionar adecuadamente estos recursos, definitivamente va a poder llevar al grupo al cumplimiento de esos objetivos. Sigamos con la siguiente pestaña. Yo, como ya les indiqué, por favor, los invito a que ustedes puedan ir de manera personal tomando nota cuál de estas competencias ustedes deberían de mejorar para por lo menos llegar a un nivel intermedio que les permita tener las condiciones de optar ya por alguno de los estilos de liderazgo, ¿sí? Ok, continuemos con dar feedback y desarrollar, ¿sí? El feedback viene siendo, ¿ok?, la respuesta que tiene cada uno de los colaboradores sobre el desempeño que han tenido en referencia a alguna situación. Así que también el feedback expresa qué es lo que uno como líder espera de un seguidor. Y eso es importantísimo. Eso es importantísimo, ¿no? Darle a conocer a cada uno de los seguidores qué es lo que espera el grupo de él. Y desarrollar hace referencia a que siempre debemos de proponer una línea de desarrollo a cada uno de los seguidores, ¿sí? Una cosa es capacitación, ojo, que la capacitación hace referencia directa al trabajo o a la labor o al rol que tiene
una persona, un colaborador, si hablamos en el contexto empresarial, y desarrollar, pensar en que toda persona puede asumir responsabilidades en el tiempo, pero hay que dotarle de esas competencias, ¿ok? Para que pueda ocupar, digamos, alguna posición de liderazgo también, ¿no? Entonces, eso es la línea de desarrollo. Sigamos con el siguiente pétalo. Hablamos de flexibilidad y adaptabilidad, ¿sí? El líder debe ser sumamente resiliente. Y la resiliencia viene pues viene en ingeniería, nosotros conocemos lo que significa resiliencia y hace referencia a la capacidad de estiramiento, de enlongamiento que tiene un muelle o que tiene un resorte, ¿verdad? El líder tiene que ser así, el líder tiene que adaptarse a las diversas situaciones. ¿Por qué? Recuerden que estamos en un mundo altamente cambiante, ¿sí? Altamente cambiante y vamos a tener mayores probabilidades de éxito solamente aquellos grupos o aquellas personas que son flexibles y que se adaptan a las nuevas situaciones y que pueden aprovechar lo bueno de cada situación, ¿sí? Así que conserven, por favor, o apunten ese término resiliencia y yo los invito a que puedan, en definitiva, ver qué es lo que necesitan ustedes para tener, digamos, un estilo resiliente o, digamos, una personalidad resiliente, para ser más exacto. ¿Sí? Luego, el último pétalo es el pétalo que no llegan a cumplir los líderes tóxicos. Hablamos de Hitler como un líder tóxico, ¿verdad? Un líder que influía en las personas, que seguramente puede cumplir con todos los pétalos, pero no cumplir con este último pétalo que es de los principios éticos. Y hay que dejar marcado los temas éticos, los principios que debe tener un grupo. ¿Okay? Y el líder tiene que tener la capacidad de obrar bajo estos principios éticos, ¿verdad? Lo que ocurre es que muchos de los líderes pierden autoridad moral porque pregonan una cosa y actúan de manera diferente. Y esto cuando es, digamos, captado por los seguidores, genera pues un conflicto que definitivamente hace que el líder pierda autoridad y esto va en desmedro del grupo. ¿Sí? Vamos a ir cerrando ya nuestra sesión. Estamos en los minutos finales y quiero dejarles estas claves de liderazgo de Nelson Mandela. Simplemente quiero tocar una de las claves aleatoriamente para irme a la última diapositiva y generar una visión ya más global de los distintos líderes en referencia al liderazgo. Miren, Mandela nos habla de la primera clave y la primera clave es objetividad en el actuar. Y nos lanza una línea que es similar o bastante similar a la que ya hemos analizado en el liderazgo transformacional, ¿no? Piensa, analiza, aterriza y ejecuta. ¿Sí? Así que esa es una secuencia de cómo un líder debería de actuar. Y esto tiene mucho que ver con algunas de las teorías que hemos revisado, ¿no? Sobre todo las que hacen referencia a la racionalidad. ¿Sí? ¿Okay? Esto lo dejo para que puedan revisarlo. Sin embargo, aquí les propongo algunas frases adicionales en referencia al liderazgo de algunos líderes de diferentes sectores. ¿Sí? Miren, ya que estamos en el curso de dirección y organización de empresas, permítanme mostrarle a uno de los más influentes en temas de management, que en este caso es Jack Welch, ¿verdad? Un gerente, un CEO de General Motors, que hizo un cambio muy profundo de raíz, podríamos indicarlo, en lo que significa toda la cultura de General Motors y llevarlo hacia niveles de altísima rentabilidad, ¿verdad? Incluso, bueno, Jack Welch ya murió, falleció hace un par de años, ¿no? Pero ha dejado como legado una escuela, digamos, de dirección, incluso de esta escuela de dirección, parte de General Motors, salieron muchísimos líderes a diferentes organizaciones, ¿no? Y miren, ¿qué es lo que nos dice Jack Welch?
que, como les vuelvo a indicar, es un líder que no solamente propuso una visión, sino que desde lo más profundo de la actividad gerencial, digamos, realizó y obró, ¿no? Así que estuvo en ambos lados, ¿no? En la parte teórica y en la parte práctica. Mire, si tus acciones inspiran a otros a soñar más, a aprender más, a hacer más y a ser mejor, y a ser mejores, significa que eres un líder. Miren la brecha que está marcando en lo que significa ser un líder y no ser un líder. Nos habla de soñar, nos habla de aprender y nos habla de ser mejores, ¿verdad? Y yo les puedo resumir de manera clara que eso es lo que significa el liderazgo transformacional, ¿sí? Vayamos finalmente a lo que podría indicarnos otro líder. Miren, vamos a un líder bastante diferente, a Martin Luther King, ¿sí? Y Martin Luther King nos dice lo siguiente, ¿no? Un buen líder no es un buscador de consensos, ojo, sino un moldeador de consensos. No es que el líder busque opiniones y trate de unificar esas opiniones, sino de lo que se trata es de que moldee consensos, porque siempre, digamos, en todo grupo van a haber diferentes posiciones. Y se tiene que moldear ese consenso en función a que el grupo pueda, digamos, lograr los objetivos que plenamente requiere el grupo. ¿Sí? ¿Sí? Así que estamos ya en la parte final y no quiero más que dejar un par de conclusiones en referencia a este tema, que es sumamente importante. ¿Okay? Y mi conclusión es la siguiente. Ya lo hemos conversado, los líderes nacen o se hacen, los líderes en definitiva nacen y se hacen. Así que no debería haber ninguna limitación para que cualquiera de nosotros pueda llegar a ser un líder. ¿Correcto? ¿Okay? La siguiente conclusión. Vamos a tener diferentes enfoques, diferentes teorías de liderazgo, pero todas están apuntando, en definitiva, a cómo es que un líder debe manejarse de forma eficaz y eficiente con el grupo. ¿Para qué? Para que el grupo pueda lograr sus objetivos. ¿Okay? Van a haber diferentes estados, diferentes etapas, ¿okay? Con lo cual yo los invito a ustedes que determinen, ¿okay?, cuáles son sus brechas, utilizando aquí esta margarita, esta flor, ¿okay?, que entiendo ya ustedes fueron revisando cada una de las brechas que tiene, ¿correcto? Y lo que queda de aquí en adelante, los invito a que puedan generarse un pequeño plan de acción donde puedan generar tareas para ir superando cada una de las brechas que ha podido tener. ¿Sí? Y el enfoque simplemente a que, digamos, tengamos esas competencias a un nivel intermedio y también que podamos detectar aquellas competencias que destacan en nosotros y trabajar en estas competencias como aquello que va a ser lo mejor que uno puede aportar al grupo que nosotros vayamos a dirigir. ¿Sí? Correcto. ¿Sí? Nada, hemos llegado a la parte final. No sé si hay alguna pregunta. En definitiva, si la hubiera, y si no, en todo caso, les agradecería que me lo hagan saber. Y igual tenemos aperturado los diversos canales para poder comunicarnos, ¿no? Y ya sea el foro de consultas y novedades, así como también el WhatsApp que tenemos, pero a modo de espejo, en referencia a que nuestra herramienta principal de comunicación es el foro de consultas y novedades. ¿Correcto? Okay. Entonces, nada, bueno, hemos llegado a la parte final. José Antonio y Yanina, que nos acompañan de manera presencial. No sé si existe alguna consulta,
De todas maneras, me gustaría que si no hubiera alguna consulta, por favor me lo puedan indicar, ya sea por el chat o por el audio. Por mi parte, ninguna, ingeniero, todo claro. Perfecto, José Antonio. Muchísimas gracias. Vamos a dar por cerrada la sesión, permitiéndole, gracias a Janina, también que puedan, seguramente tienen algún curso a continuación y en este minuto podamos yo también poder pasar ya al aula que me toca, ¿correcto? Así que muchísimas gracias, dejamos de grabar y ya nos estamos viendo la siguiente semana. Gracias.